Le dieron toda la herencia a sus hijos, y al día siguiente los hijos les dijeron: «Ya firmaron, ahora estorban». Los sacaron con una bolsa de ropa y la puerta se cerró sin mirar atrás. Esa noche, los dos viejitos caminaron hasta encontrar una casita de barro a punto de caerse, y ahí, con las manos temblando, tomaron una decisión. «Aquí empezamos de nuevo, aunque nos duela». Déjame contarte algo, amigo. Algo que pasó no muy lejos de aquí, en un pueblito donde las casas se apiñan unas contra otras como si tuvieran frío, donde el olor a tortillas recién hechas se mezcla con el polvo del camino y donde la gente todavía se saluda con la mano levantada. Una historia que duele como espina enterrada, pero que al final, bueno, ya verás. Don Julián Reyes tenía 70 años cuando esto pasó. 70 años de espalda encorvada por cargar bultos de cemento, de manos callosas como corteza de mezquite, de madrugadas levantándose cuando todavía no cantaba el gallo. Había sido albañil toda su vida, de esos que levantan casas para otros, que mezclan el cemento con las manos porque así se siente si está en su punto, que suben al techo sin miedo aunque los huesos ya crujan, pero nunca había levantado una casa propia. Doña Elvira, su esposa de 67 años, era de esas mujeres que tienen las manos siempre ocupadas. Cosía, vendía tamales los domingos, cuidaba a los nietos cuando se lo pedían, y tenía una fe del tamaño de una catedral, de esas que le rezan a la Virgen de Guadalupe todas las noches y que nunca hablan mal de sus hijos, aunque los hijos no siempre se lo merezcan. Vivían en casa de su hijo Héctor. Bueno, vivían, es mucho decir. Ocupaban el cuartito de atrás, ese que antes era la bodega, donde apenas entraba un catre y una cómoda vieja. Pero Elvira no se quejaba. Decía que era mejor estar cerca de la familia, que así podía ver a su nieta Lía crecer, que así Julián no andaba solo por ahí como perro sin dueño. Julián no decía nada. Solo apretaba la mandíbula y salía temprano a buscar chambitas, arreglar una puerta por aquí, pegar unos azulejos por allá, lo justo para ayudar con los gastos y no sentirse de a gratis. Héctor, el hijo, tenía 42 años y trabajaba en una oficina del gobierno, de esas chambas donde no te ensucias las manos, donde usas gel en el pelo y camisa planchada. Se había casado con Carolina, una mujer de voz suave pero mirada dura, de esas que sonríen con los labios pero no con los ojos. Tenían una hija, Lía, una chamaca de 19 años que estudiaba enfermería y que todavía tenía esa luz en la mirada, esa que se va apagando cuando la vida te pega muy duro. La casa era bonita, no grande pero sí bonita. Piso de mosaico, sala con muebles nuevos, cocina integral. Héctor había trabajado duro para conseguirla, eso nadie se lo podía negar, pero también había olvidado algo en el camino, algo que no se compra en Coppel ni se paga a meses sin intereses. Fue un martes de octubre cuando todo empezó a derrumbarse. Héctor llegó temprano del trabajo, cosa rara. Traía un folder manila bajo el brazo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Carolina ya estaba en la sala, sentada muy derecha, las manos cruzadas sobre las piernas. Parecía una de esas reuniones de la escuela donde te van a decir que tu hijo reprobó. «Apá, amá, siéntense», dijo Héctor, señalando el sillón. Julián se quitó el sombrero de palma, ese que usaba para ir a buscar chamba. Elvira se limpió las manos en el delantal nerviosa. «¿Pasó algo, hijo?», preguntó ella, con esa voz que usan las madres cuando presienten lo malo. «No, no pasó nada». Al contrario, Héctor abrió el folder y sacó unos papeles. «Miren, he estado pensando, ustedes ya están grandes, ¿no? Y yo, pues yo tengo mi casa, tengo trabajo. Si un día les pasa algo pueden quedar en la calle. Así que contraté a un licenciado. Aquí están los papeles. Si ustedes firman, esta casa pasa a mi nombre legalmente. Y yo me comprometo a cuidarlos siempre. Es para evitar problemas después». Sonaba bien, o al menos sonaba como si fuera bueno. Elvira miró a Julián.
Julián miró los papeles como si fueran jeroglíficos. No sabía leer muy bien, apenas había llegado a tercer año de primaria antes de tener que ponerse a trabajar. ¿Y eso qué significa, hijo? Significa que van a estar protegidos, dijo Héctor, con esa paciencia fingida que se usa con los niños chiquitos. Yo voy a ser el dueño de todo, y ustedes van a vivir aquí tranquilos, sin preocupaciones. Carolina asintió desde su silla como si estuviera aprobando un examen. Elvira quiso preguntar más, pero Julián ya había agarrado la pluma. «Son nuestros hijos, Vira», dijo él, usando ese apodo que solo él usaba. «Si no confías en tus hijos, ¿en quién vas a confiar?». Firmaron, los dos, con las manos temblorosas, con la fe puesta en que estaban haciendo lo correcto. Héctor sacó copias, las metió de regreso al folder y sonrió. Una sonrisa grande. «Gracias, apá. Gracias, amá. Ahora sí van a estar bien». Se abrazaron. Héctor olía a loción cara. Elvira lloró un poquito, de emoción, creyendo que su hijo era un ángel del cielo. Esa noche Julián no pudo dormir. No sabía por qué. Solo sentía un peso en el pecho, como cuando va a llover y el aire se pone pesado. Se levantó, caminó hasta la ventanita del cuarto y vio la luna. Luna llena, de esas que los viejitos dicen que traen cambios. No se imaginaba cuánto. Al día siguiente, Elvira se levantó como siempre a las 6 de la mañana. Se puso su bata floreada, se hizo su trenza despeinada y fue a la cocina a preparar café. Café de olla, con canela y piloncillo, de ese que huele a hogar. Pensaba hacerle unos huevitos a Héctor antes de que se fuera a trabajar, como siempre hacía. Pero cuando llegó a la cocina, Héctor ya estaba ahí, sentado a la mesa, sin camisa de trabajo, sin gel en el pelo, solo ahí, con los brazos cruzados. «Buenos días, hijo», dijo Elvira sonriendo. «¿Quieres que te haga unos huevitos?». Héctor no contestó. Solo la miró, una mirada rara, fría. «Amá, necesito hablar contigo y con mi apá». «¿Ahorita? ¿Pero tu papá todavía está durmiendo?» «Pues que se levante». Algo en el tono le erizó la piel a Elvira. Fue al cuarto, despertó a Julián. Él se levantó despacio, con esos crujidos de rodilla que acompañan a los viejos. Se puso su camisa a cuadros, la misma de ayer, y salió con ella. Cuando llegaron a la cocina, Carolina también estaba ahí, parada junto a la estufa, con los brazos cruzados, como si estuviera custodiando algo. «Siéntense», dijo Héctor. Se sentaron. Héctor respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara trabajo, pero no le costó nada. «Miren, ya hablé con Carolina, y pues, ya no pueden seguir viviendo aquí». Silencio. El tipo de silencio que suena más fuerte que un grito. Elvira parpadeó. Una vez, dos, como si no hubiera entendido. «¿Cómo que no podemos? Lo que oíste, amá. Hoy se van. Van a buscar otro lugar. Esto ya no es su casa». Julián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero no dijo nada. «Todavía no. Hijo, pero si ayer tú dijiste...». «Ayer firmaron», cortó Héctor seco como piedra. «Ya firmaron. La casa es mía, legalmente, y yo decido quién vive aquí». Carolina asintió. Ni siquiera miraba a los viejos, miraba la estufa. Elvira se puso de pie. Las piernas le temblaban. «Héctor, por favor, esto tiene que ser una broma. Tú no puedes...». «Sí puedo. Y ya está decidido. No quiero problemas. No quiero gritos. Solo junten sus cosas y se van». «¿Pero a dónde?», preguntó Elvira, y la voz se le quebró como rama seca. «No sé, amá. No es mi problema». Julián apretó los puños. Los nudillos se le pusieron blancos. Quiso decir algo. Quiso gritar. Quiso levantarse y sacudir a ese hombre que alguna vez fue su hijo. Pero solo apretó la mandíbula, porque sabía que si abría la boca, iba a llorar, y él no lloraba. «¿Y Lía?», preguntó Elvira, agarrándose de lo último que le quedaba. «¿Ella sabe?». «Lía no se mete en esto. Es cosa de adultos». Julián se levantó despacio, tan despacio que parecía que le dolía cada hueso. «Vamos, Vira», dijo con una voz que ya no era suya. «Pero Julián, vamos».
Héctor sacó algo del bolsillo. Las llaves que Julián y Elvira tenían de esa casa. Las puso sobre la mesa con un golpecito seco. Déjenlas ahí cuando salgan. Carolina seguía sin mirar. Seguía con los ojos clavados en la estufa, como si ahí hubiera algo muy interesante. Les tomó 20 minutos juntar todo, porque no había mucho que juntar. Una bolsa de plástico de esas del mercado, 2 mudas de ropa, un suéter viejo, las medicinas de Elvira para la presión y el azúcar, sueltas en una bolsita de tela, una foto, ellos dos el día de su boda, jóvenes, sonriendo, sin saber todavía lo que venía, un pañuelo bordado que Elvira usaba para secarse las lágrimas, y el martillo de Julián, ese con el mango gastado, manchado de pintura, cemento, memoria, el que había sido de su padre, el que había jurado no soltar nunca. Salieron por la puerta de atrás, la misma por la que habían entrado 1000 veces, pero esta vez era distinto. Elvira volteó una última vez, vio la cocina donde había hecho tantas cenas, vio el patio donde había colgado la ropa, vio la ventana del cuarto de Lía con la cortina cerrada. «Adiós», susurró. Nadie contestó. Caminaron por la calle, despacito, Julián adelante, con la bolsa en una mano y el martillo en la otra. Elvira atrás, limpiándose las lágrimas con el pañuelo bordado. La gente los veía pasar. Don Chava, el de la tiendita, los saludó con la mano. Doña Lupita, la del puesto de gorditas, les ofreció agua. Pero ellos siguieron caminando. No sabían a dónde ir, solo sabían que no podían quedarse ahí. El sol pegaba duro. Era octubre, pero el sol seguía pegando como si fuera julio. Elvira empezó a sudar, a respirar rápido. Julián se detuvo. «¿Estás bien, Vira?» «Sí, solo necesito sentarme un ratito». Se sentaron en la banqueta, a la sombra de un árbol de bugambilias. Elvira sacó una de sus pastillas y se la tomó sin agua. «¿Y ahora qué hacemos, Julián?», preguntó ella con esa voz chiquita que solo usaba cuando tenía miedo. Julián no contestó, porque no tenía respuesta. Vio pasar un camión destartalado, vio a unos niños jugando canicas, vio un perro flaco escarbando en la basura, y entonces vio algo más. Al final de la calle, pasando el Terregoso, donde ya no había pavimento ni luz eléctrica, había un terreno baldío, y en medio del terreno, una casita. Bueno, lo que quedaba de una casita, paredes de adobe, medio caídas, techo de lámina, agujereado, puerta de madera vencida, ventanas sin vidrio, piso de tierra, una ruina, pero una ruina con techo. «Ven», dijo Julián levantándose. Caminaron hacia allá. El terreno estaba lleno de hierbas secas, latas oxidadas, pedazos de ladrillo. La casa olía a humedad, a abandono, a tristeza. Julián empujó la puerta. Rechino. Se abrió. Adentro había telarañas del tamaño de sombreros. Había caca de ratón. Había un colchón viejo y podrido en un rincón. Pero había espacio. Elvira entró despacio, como si tuviera miedo de que se le cayera encima. Miró las paredes descarapeladas, miró el techo con hoyos, miró el piso de tierra, y se le salieron las lágrimas otra vez. «Aquí no, Julián. Por favor, aquí no». Julián caminó hasta el centro del cuarto, miró arriba. El cielo se veía a través de los hoyos del techo, pero las vigas aguantaban. Las paredes, aunque cuarteadas, seguían de pie. Soltó la bolsa, levantó el martillo y golpeó una de las vigas. Sonó firme. «Aguanta», dijo. «¿Qué aguanta? Esto se va a caer». «No se va a caer. Está vieja, pero aguanta, como nosotros». Elvira negó con la cabeza. Se sentó en el suelo, ahí mismo, con la bolsa en el regazo, y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por la casa que perdió, por el hijo que la traicionó, por la vejez que le llegó sin aviso, por la dignidad que le quitaron con una firma. Julián se arrodilló junto a ella, le puso una mano en el hombro, una mano áspera, pesada, pero tierna. «Vira, mírame». Ella levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Nos quitaron el techo, Vira,
pero no nos quitaron las manos, ni el orgullo, ni las ganas. Aquí empezamos de nuevo, aunque nos duela, aunque cueste, pero empezamos. Julián, ya estamos viejos. ¿Y qué? Los viejos también construyen, los viejos también viven. No nos vamos a morir en la calle como perros. Si esta casa aguanta, nosotros también. Una ráfaga de viento entró por la puerta abierta. Levantó polvo, hizo crujir las láminas del techo y tumbó un pedazo de pared que ya estaba suelto. Se desmoronó con un golpe seco. Elvira gritó, pero Julián se rió. Una risa amarga, sí, pero risa al fin. Bueno, esa pared ya no la tenía que tirar yo. Y ahí, en medio de la ruina, con el cielo de testigo y el viento de compañero, don Julián Reyes y doña Elvira decidieron quedarse. La primera noche fue la más larga de sus vidas. No tenían cobijas, no tenían luz, no tenían agua. Durmieron en el suelo, abrazados, con la ropa puesta. Elvira temblaba, no de frío, de miedo. Julián no dormía. Solo miraba el techo agujereado, viendo las estrellas, pensando en cómo había llegado hasta ahí. 70 años, 70 años trabajando como animal, levantando casas, mezclando cemento, poniendo ladrillos, y ahora estaba en una casa a medio caer sin nada, expulsado por su propio hijo. ¿En qué se había equivocado? ¿En darle todo? ¿En sacrificarse? ¿En creer que la familia era sagrada? Apretó los ojos. No iba a llorar, no, pero una lágrima se le escapó, sola, silenciosa. Al día siguiente, Julián se levantó con el sol. Elvira seguía dormida, o al menos fingía estarlo. Él salió de la casita, caminó por el terreno y buscó. Encontró un balde viejo, oxidado, pero con fondo. Encontró un palo largo que podía servir de palo de escoba. Encontró unas láminas tiradas que con un poco de trabajo podían tapar los hoyos del techo. Empezó a barrer, sin escoba, solo con el palo y las manos. Sacó la basura, sacó las latas, sacó el colchón podrido y lo dejó afuera. Trabajaba despacio. Le dolían las rodillas, le dolía la espalda, pero no se detenía. Elvira despertó con el ruido, salió y lo vio ahí, barriendo tierra con un palo. ¿Qué haces? Limpiar. ¿Para qué? Si no tenemos nada. Precisamente por eso, porque no tenemos nada. Pero vamos a tener. Elvira se quedó callada. Luego, sin decir nada, agarró una piedra y empezó a sacar las telarañas de las paredes. Así empezó todo. Pasaron los días. Julián salía temprano, caminaba hasta el pueblo, buscaba trabajo, chambitas, lo que fuera. Arregló una puerta para don Chencho, el del taller. Pegó unos azulejos en casa de doña Mary. Le pagaban poco, muy poco, pero algo era algo. Con ese dinero compraba lo justo: tortillas, frijoles, sal. A veces, si sobraba, 1 kilo de cemento, un clavo, un pedazo de alambre. Elvira se quedaba en la casa, limpiaba, organizaba, con nada, hacía algo. Convirtió una lata vieja en maceta, sembró una ramita de albahaca que encontró tirada, colgó un trapo como cortina, lavaba la ropa en el balde y la colgaba en un alambre que Julián había amarrado entre 2 palos. No hablaban mucho, pero trabajaban juntos, como si el trabajo fuera la única manera de no derrumbarse. Una tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, Julián estaba en el techo, tratando de clavar una lámina con el martillo viejo. El brazo le temblaba, el martillo pesaba como si fuera de plomo. Le costaba respirar. Abajo Elvira lo miraba, con el corazón en la garganta. «Julián, bájate, ya déjalo». «No, hoy tenemos que tapar este hoyo. Dicen que va a llover». «Me vale, bájate». «Elvira, que te bajes, te digo». Julián bajó. Se sentó en el suelo, respirando fuerte. Elvira se sentó junto a él. «No te me vayas a morir aquí, ¿eh?», dijo ella con la voz quebrada. «No me voy a morir. Júrame que no te vas a morir». Julián la miró, y por primera vez en días sonrió. Una sonrisa chiquita, cansada, pero real. «Te lo juro, Vira, todavía no». Esa noche durmieron un poquito mejor. El que los salvó fue don Toño.
Don Toño vivía en la casa de junto, una casita igual de humilde, con paredes de bloc y techo de lámina, pero al menos con puerta que cerraba bien. Era viudo. Tenía como 60 años, la cara arrugada como cuero viejo, las manos manchadas de grasa, porque trabajaba arreglando motos. Llevaba días viéndolos trabajar, viéndolos caminar con la espalda encorvada, cargando cosas. Y un día, así nomás, se acercó. Era sábado. Julián estaba mezclando barro con paja para tapar una grieta. Elvira estaba cosiendo un trapo para hacerlo almohada. Don Toño llegó con una cobija doblada bajo el brazo. «Buenas tardes». Julián levantó la vista. No contestó. Todavía no confiaba. «¿Ustedes son los nuevos?» «Ajá». «¿Y de dónde vienen?» Julián apretó la mandíbula. No quería hablar, pero Elvira sí. De por ahí. Nos quedamos sin casa». Don Toño asintió. No preguntó más. Porque la gente que ha vivido sin casa sabe que no se pregunta. Se entiende. «Miren, no es mucho, pero traje esto. Va que no pasen frío». Les extendió la cobija. Era vieja con manchas y olía a aguardado, pero estaba limpia y estaba caliente. Elvira la recibió con las dos manos como si fuera oro. «Gracias, gracias, señor. Don Toño, nomás Don Toño. Y mañana paso con unas láminas que me sobraron, a ver si le sirven». Julián se puso de pie. Por primera vez en días sintió que alguien lo veía como persona, no como estorbo. «Gracias, Don Toño». Don Toño se fue, así nomás, sin esperar nada. Esa noche, Julián y Elvira se cubrieron con la cobija, y por primera vez desde que los echaron, no temblaron de frío. Con las láminas que trajo Don Toño, Julián pudo tapar el techo. No quedó perfecto, pero ya no se veían las estrellas, y cuando llovió, 2 días después, solo se coló el agua por un rincón. Elvira puso el balde ahí y listo. Poco a poco, la casa iba tomando forma. Julián hizo mezcla con barro, paja, agua y un poco de cemento que había comprado. Rellenó las grietas, reforzó una pared, hizo un fogón con piedras y un comal viejo que Don Toño le regaló. Elvira convirtió los trapos en cortinas, hizo una escoba con ramas amarradas, sembró más plantas, cilantro, una mata de tomate. Organizó las pocas cosas que tenían como si fueran tesoros. No tenían mucho, pero lo poco que tenían era de ellos. Una tarde, mientras Elvira barría, empezó a cantar, bajito, una canción vieja, de esas que le cantaba su mamá cuando era niña. Julián la oyó desde afuera y sintió algo raro en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho: esperanza. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de trabajo, de sudor, de manos ampolladas, de noches en el suelo, de comidas con tortilla y sal, pero también de algo más, de dignidad, porque esa casa, por humilde que fuera, era de ellos. Nadie se los podía quitar, nadie les podía decir estorban. Y entonces, una tarde, llegó alguien más. Elvira estaba afuera, colgando la ropa en el alambre. Oyó pasos. Volteó, y ahí estaba Lía, su nieta, 19 años, ojos grandes, pelo recogido en una cola, sudadera de la universidad. Traía una bolsa del súper en cada mano. Elvira soltó la ropa, se llevó las manos a la boca. «¿Lía?» Lía caminó rápido, casi corriendo. Soltó las bolsas y abrazó a su abuela, fuerte, como si tuviera miedo de que se fuera a desaparecer. «Abuela, abuela, perdóname. Perdóname». Elvira lloraba, Lía también. «No llores, mi niña, no llores». «No sabía, abuela, no sabía que te habían echado. Mi papá me dijo que ustedes se habían ido solos, que ustedes querían vivir en otro lado. Pero ayer oí todo». «¿Qué oíste?» «Oí a mi papá hablando con mi mamá. Dijo que ya eran un estorbo, que ya había firmado todo, que la casa ya era de él, y que ustedes no podían hacer nada. Abuela, yo no lo puedo creer. No puedo creer que mi papá haya hecho eso». Julián salió de la casa, vio a su nieta y se le hizo un nudo en la garganta. «Abuelo». Lía corrió y lo abrazó también. «Perdóneme».
Perdóneme por no haberlos buscado antes. Julián le acarició la cabeza. No dijo nada, pero apretó los ojos para que no se le salieran las lágrimas. Lía retrocedió, se limpió la cara y señaló las bolsas. Les traje comida, pan, leche, medicina para mi abuela, y esto. Sacó una chamarra de la bolsa. Hace frío en las noches, abuelo. Julián agarró la chamarra. Era de esas gruesas, con cierre, nueva. No, Lía, esto es tuyo. No, abuelo, es suya. Por favor. Elvira miraba a su nieta y sentía que el pecho se le iba a reventar de amor y tristeza al mismo tiempo. ¿Y tu papá sabe que estás aquí? Lía negó con la cabeza. No, y no le voy a decir. Entraron a la casa. Lía miró alrededor. Las paredes remendadas, el techo de lámina, el fogón de piedras, las cortinas de trapo, la escoba de ramas, las plantas en latas. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. ¿Ustedes hicieron todo esto solos? Julián asintió. Con las manos, mija. Lía sacó el celular. Tomó una foto de la casa, del fogón, de las cortinas, de sus abuelos, juntos, de pie en medio de esa casita humilde pero digna. ¿Por qué sacas fotos?, preguntó Elvira. Lía guardó el celular. Porque la gente tiene que saber lo que hizo mi papá, y tiene que saber lo que ustedes están haciendo. No, mija, no queremos problemas. No es problema, abuela, es justicia. Lía empezó a visitarlos seguido. Al principio, cada semana. Luego, cada tercer día. Traía comida, medicina, a veces dinero, pero más que eso, traía compañía. Se sentaba con ellos en el suelo, les ayudaba a mezclar el barro, a clavar láminas, a sembrar, a barrer, y mientras trabajaban, platicaban. ¿Cómo está tu papá?, preguntó Elvira un día sin poder evitarlo. Lía apretó los labios. Igual, como si no hubiera pasado nada. ¿Y tu mamá? Peor. Ella ni siquiera pregunta por ustedes. Es como si nunca hubieran existido. Julián estaba pegando unos ladrillos. No dijo nada, pero apretó la cuchara con fuerza. Abuela, tengo que preguntarte algo, dijo Lía bajito. ¿Por qué firmaron esos papeles? Elvira suspiró. Porque confiamos, mija, porque era nuestro hijo, porque pensamos que nos quería proteger. Pero, ¿no leyeron? Tu abuelo no sabe leer muy bien, mija. Y yo confié en que mi hijo no me iba a hacer daño. Lía negó con la cabeza, con rabia. Lo siento, abuela, lo siento mucho. No es tu culpa, mi niña. Tú no tienes la culpa de nada. Esa tarde, antes de irse, Lía abrazó a sus abuelos. No los voy a dejar solos, se los prometo. Y cumplió. La casa seguía creciendo. Julián hizo una puerta nueva con tablas que don Toño le regaló. Elvira puso plantas en todas las latas que encontraba. Albahaca, cilantro, una matita de romero. El terreno ya no parecía baldío, parecía hogar. La gente del barrio empezó a notarlo. Doña Chela, la vecina de enfrente, les regaló una olla. Don Beto, el del taller, les dio unas sillas viejas. La señora de la tiendita, Lupita, les fiaba a veces las tortillas. Y un día, don Toño llegó con algo más. Miren, conseguí esto en un desmanche. Es un tanque viejo de agua. Está medio abollado, pero jala. Si quieren, mañana vengo con mi compadre y se los instalamos. Julián no lo podía creer. ¿Cuánto cuesta, don Toño? Nada, hombre. ¿De qué me sirve un tanque en mi patio? Ustedes lo necesitan más. Elvira le agarró las manos. Dios se lo pague, don Toño. No es Dios, doñita. Es la vida. La vida le regresa a uno lo que uno da. Al día siguiente, entre don Toño, su compadre y Julián, instalaron el tanque. Ya tenían agua, no mucha, pero tenían. Esa noche, Elvira lloró otra vez, pero esta vez no de tristeza, de agradecimiento. Fue don Toño quien subió la foto. Lía le había mandado las fotos de la casa a una prima. La prima las compartió, y alguien más las compartió. Y así, hasta que llegaron a un grupo de Facebook del pueblo, y don Toño las vio. Miren lo que hicieron estos abuelitos. Los echaron de su casa y levantaron esto con sus propias manos. Puro corazón. La foto mostraba a Julián, con el martillo en la mano,
parado frente a la casita. Y a Elvira, con su delantal, sonriendo chiquito. La publicación explotó. 100 reacciones, 200, 500. Los comentarios llegaban como lluvia. ¡Qué tristeza, pero qué admiración! Esos sí son chingones. ¿Y quién fue el desgraciado que los echó? El hijo. Debería darle vergüenza. ¿Dónde viven? Quiero llevarles algo. Lía vio la publicación y sonrió, porque sabía que su papá también la iba a ver. Héctor la vio. Estaba en su oficina, en el break, scrolleando en el celular. Y de repente, ahí estaban, sus padres, en una casa de mierda. Sonriendo, leyó los comentarios. Cada uno era una puñalada. ¿Qué clase de hijo hace eso? Ojalá lo encuentren y lo exhiban. Pobre gente. Y el hijo viviendo bien. Apagó el celular, pero no pudo apagarse la sensación en el estómago. Carolina también lo vio. Y esa noche, cuando Héctor llegó a la casa, lo estaba esperando. «Ya viste la publicación, ¿verdad?» «Sí. La gente está hablando, Héctor. ¿Y qué quieres que haga?» «No sé. Algo. Porque esto nos va a afectar». «¿Nos? ¿A nosotros?» Ellos se fueron solos. «Héctor, no seas...» «¿Qué? ¿Qué no sea qué? Yo trabajé para esta casa. Yo pago las cuentas. ¿No era mi obligación cargarlos toda la vida?» «Eran tus padres». «Eran». «Ya no». Carolina se calló, pero por primera vez vio a su esposo como lo que era, un extraño. Las semanas pasaron. La casa seguía mejorando. Ya tenía puertas, ventanas con plástico, un piso de cemento que Julián había echado con sus propias manos, 2 camas hechas con tablas y colchones que les regaló la iglesia, una mesita, 2 sillas. Era humilde, pero era hermosa, porque era suya. Una tarde, Elvira estaba regando las plantas. Julián estaba sentado en una silla, tomando café, viendo el atardecer. «¿Sabes qué, Julián?», dijo ella sin voltear a verlo. «¿Qué? Ya no me duele». «¿Qué cosa?» «Lo que pasó, ya no me duele». Julián la miró. Elvira volteó y sonrió. «Al principio sí, me dolía en el alma, pero ya no, porque me di cuenta de algo. Viviendo ahí, con Héctor, con Carolina, nunca fui feliz. Siempre sentía que estorbaba, que molestaba, que tenía que pedir permiso hasta para respirar. Pero aquí soy libre, Julián. Aquí soy yo». Julián sintió un nudo en la garganta. «Yo también, Vira. Yo también». Se quedaron callados un rato, viendo cómo el sol se escondía detrás de los cerros, escuchando los pájaros, oliendo el cilantro recién regado, y en ese momento, sin decir nada, supieron que habían ganado. Y entonces Héctor apareció. Fue un sábado por la tarde. Llegó en su carro, estacionándose en el terregoso cerca de la casa. Bajó con cara seria, camisa planchada, lentes de sol. Julián lo vio llegar. No se movió. Elvira estaba adentro, cocinando frijoles. Salió al oír el motor. «Es Héctor», dijo con la voz temblorosa. «Ya sé. ¿Qué hacemos?» «Nada, esperamos». Héctor caminó hasta la casa, miró alrededor. Las plantas, el tanque de agua, el techo arreglado, las cortinas, la puerta nueva, y algo en su cara cambió. Solo un segundo, pero cambió. «Apá». «Amá». Nadie contestó. «Vine a hablar». «Habla», dijo Julián sin pararse. Héctor se quitó los lentes. Tenía ojeras. Parecía más viejo. «Miren, ya estuvo bueno de esto. La gente está hablando. Están diciendo cosas horribles de mí. Cosas que no son ciertas». «¿Ah, no?», preguntó Julián, con una calma que daba miedo. «No, ustedes se fueron porque quisieron. Yo solo les pedí las llaves». Elvira dio un paso al frente. «Nos echaste, Héctor. Nos dijiste que estorbábamos. Nos quitaste la casa que nosotros te dimos. Era mi casa, legalmente. Porque nos engañaste». Héctor apretó la mandíbula. «Miren, no vine a pelear. Vine a ofrecerles algo. Regresen. Pueden vivir en el cuarto de atrás otra vez, como antes. Y yo arreglo todo». «Le digo a la gente que fue un malentendido». Silencio. Julián se paró, despacio. Caminó hasta quedar frente a su hijo. Lo miró a los ojos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Héctor?» Héctor no contestó. «Que yo sí sé lo que es trabajar con las manos. Yo sé lo que es levantar algo de la nada.
Tú solo sabes quitarle a otros. Nos quitaste la casa, nos quitaste la dignidad, nos echaste como perros y ahora vienes a perdonarnos. Apá, no me interrumpas. Nos quitaste el techo, Héctor, pero no nos quitaste las manos, ni el orgullo, ni las ganas de vivir. ¿Y sabes qué? Construimos esto, señaló la casa, con barro, con láminas viejas, con ayuda de gente que ni nos conocía, y es más nuestra que esa casa que tú tienes, porque esto lo levantamos nosotros, con amor, con dignidad. Héctor tragó saliva. Entonces, ¿no van a regresar? No. ¿Y qué voy a decirle a la gente? Julián sonrió, una sonrisa amarga. Diles la verdad, que nos echaste, y que nosotros nos levantamos solos. Héctor retrocedió, abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Detrás de él apareció Lía. Había estado escondida, grabando todo con el celular. ¿Ya terminaste, papá?, preguntó ella con la voz dura. Héctor volteó. Lía, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú. Vine a ver a mis abuelos, pero yo sí los quiero. Lía, no te metas. Sí me meto, porque son mis abuelos, porque esto que hiciste está mal, y porque ya me cansé de callar. Héctor la miró, luego miró a sus padres, luego miró la casa de barro, y por primera vez en meses sintió algo que no había sentido, vergüenza. Se dio la vuelta, caminó a su carro, arrancó y se fue. Lía corrió a abrazar a sus abuelos. Lo grabé todo, todo. No, mija, no lo subas, dijo Elvira. Ya fue suficiente. Pero abuela, no, mija, la venganza no nos va a devolver nada. Lo que importa es que ya no le tenemos miedo. Julián abrazó a las dos y sintió que, por primera vez en su vida, era verdaderamente libre. Pasaron los meses. La casa siguió creciendo. Julián consiguió más chambas. Elvira empezó a vender tamales los fines de semana. La gente del barrio los conocía, los respetaba, los ayudaba. Lía se fue a vivir con ellos. Dejó la casa de su papá. Dijo que no podía estar ahí, que no podía vivir con alguien que era capaz de hacer eso. Héctor intentó detenerla, pero no pudo. Carolina, al ver que su hija se iba, también empezó a cambiar. No se fue, pero dejó de hablar. Se volvió un fantasma en su propia casa. Y Héctor se quedó solo, con su casa grande, con su carro, con su trabajo, pero solo. La gente del pueblo lo veía diferente. Ya no lo saludaban igual, ya no le sonreían. Algunos ni lo volteaban a ver. Había ganado una casa, pero había perdido una familia. Un año después, la casita de barro ya no era casita de barro. Tenía paredes de bloc, techo firme, ventanas con vidrio, piso de mosaico, una cocina pequeña pero funcional, 2 cuartos, un baño, un patio con plantas, gallinas, un árbol de limones. Era un hogar. Julián ya no trabajaba tanto, el cuerpo ya no le daba, pero estaba en paz. Elvira vendía sus tamales, cuidaba a sus plantas y todas las noches le daba gracias a la Virgen. Lía terminó su carrera, se tituló de enfermera y el día de su graduación llevó a sus abuelos. Los 3 caminaron juntos tomados de la mano, orgullosos. Héctor no fue invitado. Dicen por ahí que un día Héctor pasó en su carro frente a la casa de sus padres. Se detuvo un momento. Miró. Vio a su papá sentado en una silla, tomando café. Vio a su mamá regando las plantas. Vio a su hija ayudándoles, riendo. Y dicen que Héctor lloró, pero no bajó del carro, solo arrancó y se fue. Hoy, si pasas por ese barrio, vas a ver una casa pequeña pero hermosa, con flores en el patio, con humo saliendo de la cocina, con ropa tendida al sol. Y si te asomas, vas a ver a 2 viejitos, uno con un martillo viejo, otra con un delantal bordado, trabajando, viviendo, amando, porque les quitaron una casa, pero nunca les quitaron la vida, y eso, amigo, es lo que llaman dignidad. Vamos a crear algo juntos, comenta 1, lo que más te gustó de la historia, y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.